No fue una pelea. Fue un plan. Él se encargó de escribir la versión y todos la repitieron. Yo escuchaba y sabía que nadie volvería a preguntarme la verdad. Yo, Ana, de 34 años, nunca imaginé que la gente a la que consideraba mi refugio se convertiría en tribunal y verdugo a la vez. Viví con Rodrigo por 8 años, compartimos casa, proyectos, y una rutina que para mí tenía forma de una vida normal: café en la mañana, trabajo en la tarde, cenas improvisadas los fines de semana. Rodrigo era encantador cuando quería. Era el tipo de persona que arreglaba el desorden de otros y luego te miraba como si eso le hiciera un favor. Eso me cegó hasta que ya no pude ignorar los huecos. El primer indicio fue un comentario en voz baja que hizo mi hermana Mariana: ¿estás segura de que todo está bien contigo? No hablaba de nuestra relación, hablaba de mi cabeza. Mariana me conocía desde niñas, sabía que yo no era dramática, pero sus ojos tenían algo que yo no entendí hasta después. Ella no lo sabía entonces, pero esa frase fue la grieta. Todo comenzó con algo pequeño, una transferencia misteriosa que faltó en la cuenta conjunta. Rodrigo dijo que había pagado una deuda que habíamos olvidado, era urgente, repitió. Yo, confiada, lo creí y asumí que había sido mi descuido. A la semana siguiente apareció otro hueco y luego una factura impagada por un servicio que yo siempre gestionaba. Cada vez que yo preguntaba, Rodrigo usaba la táctica exacta: sonrisa, voz baja, tranquila, y luego me culpaba por no revisar o por gastar de más. Si no fueses tan desordenada con los papeles, esto no pasaría, me dijo una noche. Esa frase empezó a instalarse en mi cabeza. Por meses, la culpa fue mi compañera. Rodrigo la alimentaba con pequeñas humillaciones, correcciones públicas en reuniones familiares, bromas frente a amigos que terminaban con carcajadas incómodas, mensajes donde me llamaba dramática si yo le reclamaba por un detalle. La gente reía con él, nunca conmigo. Cuando reaccionaba, me acusaba de exagerar: está sobreinterpretando todo. Me preguntaba, ¿será que exageraba? Cada vez que dudaba, él metía una nueva prueba, un mensaje que me había enviado y luego decía que yo lo había borrado, un recibo que aparecía en su bolso. Empezó a ser fácil para él moldear la realidad. La estrategia era simple y tóxica: criar la duda en mí y sembrarla en los demás. Comenzó a hablar con nuestras amigas y con mi familia en privado. Contó versiones recortadas y dramáticas, siempre con su voz de víctima. Ana está pasando por cosas, es inestable, decía. Se le va la memoria, no administra el dinero, inventa historias. Su señora madre, Eva, que siempre me había tratado con cariño, empezó a preguntarme con delicadeza cuánto yo había dormido la noche anterior, como si buscara confirmar que yo había perdido el juicio. Lo increíble fue lo rápido que la gente aceptó su guión. Nadie preguntó por qué Rodrigo, que siempre había sido tan correcto, se preocupaba tanto por nuestra seguridad financiera. Nadie me defendió porque, sin saberlo, todos ya tenían la versión lista para repetir. El golpe más duro vino en el trabajo. Tenía una relación estable con mi jefe, Luis. Había conseguido proyectos importantes y confiaba en mí. Un día me llamó a su oficina y me dijo, sin rodeos: han llegado quejas sobre tu comportamiento. Necesitamos una respuesta. Me dieron una lista de incidentes: una discusión elevando la voz con un proveedor, mensajes de mal humor, un error administrativo. Todo de repente. Rodrigo, según su narrativa, había enviado mensajes a varias personas insinuando que yo estaba desestabilizada, que me demandara por mi bien. Yo busqué pruebas, quise hablar con colegas, y me encontré con miradas esquivas. Algunos me dijeron: Rodrigo nos contó que. Otros, directamente, dejaron de contestarme el chat. La indiferencia se volvió acusación. Recuerdo la noche en que enfrenté a Rodrigo por primera vez en público. Fue en una cena con amigos de siempre. Yo intenté hablar, defenderme frente a una acusación que él había proyectado en voz baja: si sigues así, Ana, vas a perder el trabajo. Le dije: ¿qué estás diciendo? ¿Por qué hablas de mi trabajo con ellos? Él me sonrió como si yo fuese una niña. No lo tomes a mal, solo me preocupo por ti. No te das cuenta de lo que haces. La conversación no fue más que una función.
Al terminar la noche, mis amigos me miraron con pena y distancia, y escuché esa frase que me quebró: pensamos que estabas pasando por algo. Nadie preguntó qué. Nadie dijo: Ana, ¿estás bien? ¿Qué pasó exactamente? La ausencia de preguntas era ya su veredicto. Entré en un estado de constante comprobación, revisaba cuentas, buscaba documentos que demostraran que yo había pagado, que no había gastado de más. Cada vez que encontraba algo que contradecía su versión, él inventaba una explicación: esa factura la pagó tu amiga, eso lo hiciste antes y lo olvidaste, te confundiste. Hasta la gente que conocía nuestros hábitos comenzó a creer que yo era una persona con memoria frágil y decisiones erráticas. Se me cerraron puertas que jamás imaginé que se cerrarían. Un día hallé una carpeta en su oficina en casa, medio oculta bajo facturas y papeles. No había números ni códigos, solo una serie de notas escritas con su letra, nombres, versiones, pequeñas frases que parecían guiones. Me temblaron las manos al leerlas. Versión A: Ana se enoja, culpa a la banca. Versión B: humillar en público, mostrar preocupación por su salud. Sus frases eran frías, calculadas. Ahí comprendí que todo había sido planeado con paciencia y detalle. Me di cuenta de que no luchaba contra una sola mentira, sino contra un dispositivo preparado para hacerme ver como la culpable universal. Lo que siguió fue una escalada que me dejó sin aire. Rodrigo empezó a dejar pruebas manipuladas. Me señalaba mensajes que supuestamente yo le había enviado enojada, emails con errores que yo había escrito, fotografías recortadas para mostrar que yo estaba en lugares donde no había estado. Su capacidad para editar pequeñas verdades y convertirlas en munición era aterradora. Yo le pedía explicaciones y él respondía con una ternura teatral: no te preocupes, yo arreglaré lo que hiciste. Era la forma más cruel de acusación, se presentaba como corrector y a la vez como juez. Lo peor fue cuando su versión llegó a mis padres. Eva se convirtió en su aliada. En una reunión familiar, Rodrigo habló bajo, con la voz quebrada, sobre mis episodios. Mi padre, que siempre fue protector, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Si está así, hay que ayudarla, dijo. Nadie se dio cuenta de que ayudarlos a ellos era facilitar mi marginación. Cuando me senté a explicarme, nadie me escuchó. Las frases ya estaban escritas. Era terrible, su silencio confirmó su culpa. Me aisló tanto que un día, al volver a casa, encontré la cerradura cambiada. Rodrigo me esperó con la calma de quien ha ganado. Necesito espacio, me dijo. No puedo vivir con esta tensión. Era una patada. Intenté mantener la dignidad, empacar mis cosas y marcharme. Él me dejó con una bolsa de ropa y su versión como sentencia. Fuera de la casa, me enfrenté al eco de sus palabras: a veces las personas que amas te defraudan porque están mal. Todos parecían repetir el mismo guión. Con otras personas había sido más difícil, nuestros amigos en común empezaron a decir frases que regresaban a sus labios como grabadas. No queremos elegir bandos, decían, que en la práctica significaba no creerme. Algunos, incluso, pasaron de la indiferencia a la hostilidad sutil. Mensajes que antes llegaban con apoyo ahora estaban llenos de consejos para buscar ayuda. ¿Ayuda de quién? ¿De la persona que me señalaba? No entendía cómo se había invertido mi mundo. En algún momento, el enojo se dio paso a una necesidad fría y clara: pruebas. Si su versión era tan sólida, debía tener documentación que demostrara la falsedad de sus acusaciones. Empecé a buscar en todo lo que podía: cuentas, correos, cajas. Revisé archivos antiguos y encontré lo que necesitaba: recibos, comprobantes, mensajes que él no había pensado en borrar. Allí había una línea que me salvó, una transferencia que él mismo había hecho desde nuestra cuenta conjunta a una empresa donde tenía interés. No era gran cosa, no busco sensacionalismos, pero era suficiente para entender que había manejado cosas a su favor mientras me culpaba a mí por quiéralo o no. Quedó claro que sus preocupaciones eran fachada para encubrir decisiones personales. Con esas pruebas en la mano llamé a Mariana. Ella siguió siendo mi ancla. Ten cuidado, me dijo al teléfono, pero vamos a revisar esto juntas.
Fue con ella que el plan comenzó a tomar forma. Mariana no solo me escuchó, empezó a investigar por su cuenta. Llamó a gente, habló con conocidos en la oficina de Rodrigo, revisó publicaciones antiguas. Al principio, sus hallazgos fueron pequeños, comentarios que Rodrigo había hecho a conocidos suyos sobre cómo solucionar problemas y luego, cuando ella insistió, consiguió algo que me dejó sin aliento, mensajes privados donde Rodrigo admitía que había manipulado la percepción de algunas personas para proteger su reputación y salvar su trabajo. No eran palabras públicas, pero se veía un patrón, nombraba versiones, identificaba víctimas, actuaba como director de una obra perversa. Decidimos no actuar impulsivamente. La venganza emocional que imaginé no era gritar en una plaza ni insultarlo en redes, necesitaba algo que le pegara donde su ego era más vulnerable, su trabajo y su red de mentiras. Rodrigo trabajaba en una empresa donde la imagen importaba. Si podía demostrar que había usado fondos, manipulado registros y mentido a la familia y amigos, quizá alguien en su entorno reaccionaría con la rapidez que los vínculos personales no habían mostrado. No quería destruirlo, quería que las consecuencias fueran proporcionales a su cinismo. Pero necesitábamos contundencia para que alguien creíble escuchara. Arreglamos una cita con Luis, mi antiguo jefe, sin que Rodrigo lo supiera. Le expliqué todo con la calma que me quedaba y le mostré los comprobantes que probaban transferencias y la carpeta con las notas que había encontrado. Luis no habló por unos segundos y luego dijo, «Esto es serio». Fue la primera vez en meses que alguien importante en mi vida miró los hechos en lugar de repetir la versión prefabricada. Fue como respirar de nuevo. Luis me ofreció apoyo profesional, revisaríamos correos electrónicos, auditarían archivos. Eso significó que la posibilidad de afectar el trabajo de Rodrigo existía. Empecé a sentir una mezcla de miedo y alivio. Si lo que buscaba era justicia, sabía que exponerlo a su entorno laboral también traería daño colateral. Pero mi responsabilidad fue hacia la verdad. Mientras avanzábamos, Rodrigo se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Empezó a actuar con nerviosismo. Llamadas tardías, mensajes que borraba en segundos. Se acercó a mi madre y le dijo con lágrimas falsas que yo estaba corriendo su propia historia para quitarle todo. Eva, por un momento, titubeó. Mariana dijo, «Mamá, revisa los recibos. No puedes dejarte llevar por la emoción de Rodrigo». Fue la primera discusión abierta entre madre e hijo que yo presencié donde la versión de Rodrigo no fue abrazada sin filtro. La tensión creció hasta alcanzar un punto en el que casi parecía que los órdenes de su teatro se deshacían. En la reunión con recursos humanos de la empresa de Rodrigo, presentamos documentos y explicaciones. La primera reacción fue burocrática, necesitamos tiempo para investigar. Tiempo que, para mí, había sido un lujo que no tenía. Él, desesperado, lanzó otra estrategia, víctima pública. Emitió mensajes en grupos de trabajo mostrando fotos nuestra donde yo aparecía en apuros fingidos, habló con su círculo y dijo que yo estaba acosándolo, que mi intención era que lo despidieran. Sus palabras calaron, pero ya no eran suficientes frente a documentos y registros. La investigación interna encontró irregularidades en el uso de fondos y en la forma en que Rodrigo había justificado gastos. No fue un terremoto inmediato, fue un goteo implacable de verdades. Él trató de recomponer su rostro de buena persona, pidió disculpas por malentendidos y demandó que la empresa considerara su versión. Pero las pruebas eran frías y firmes, recortes, transferencias y la carpeta con las notas. La empresa tomó medidas disciplinarias y la palabra suspensión empezó a circular. Para alguien para quien la imagen era su capital, aquello era devastador. Sin embargo, su caída profesional no fue lo que más me dolió. Lo que más me hirió fue observar cómo algunas personas que habían participado activamente en la orquestación de mi silencio reaccionaron con algo que no era arrepentimiento sino cálculo. Algunos solo se acercaron cuando ya había evidencia pública que invalidaba la versión de Rodrigo, para limpiar su propia imagen. Las disculpas iban con condiciones, con explicaciones tipo no supe qué creer. Otros simplemente se distanciaron. La lección aquí fue brutal, la gente evita complicaciones. Decidí no dejarlo solo. No por compasión hacia Rodrigo,
sino porque necesitaba cerrar el capítulo de manera que no quedara una sensación de impunidad. Organicé una estrategia con Mariana y Luis, contactar a personas clave, familia directa, colegas, y presentarles documentos y audios que probaban la manipulación. No quise usuarios anónimos ni escándalos públicos sin control, quería que la verdad llegara a quienes habían actuado o mirado hacia otro lado. Fue en una reunión en casa de mis padres donde todo explotó. Rodrigo llegó atacando con su habitual mezcla de víctima y salvador. Ana está intentando destruirme, dijo. Mi madre, herida y confusa, escuchó mientras yo extendía pruebas. Le puse frente a ella correos que él había enviado desde un correo alternativo, mensajes donde él detallaba cómo pintar una historia para que la familia se compadeciera y cómo eliminar a quien amenazara su reputación. Eva leyó en silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran solo por el hijo que conocía. No quiero creer que, pero esto está aquí, musitó. La escena fue terrible por su crudeza, la mujer que había defendido a su hijo durante años se quedó sin argumentos cuando la evidencia no cabía en su narrativa protectora. La consecuencia inmediata fue que Eva terminó apoyándome de manera pública. Llamó a personas de la familia y les pidió perdón por haber participado en rumores. No todos respondieron igual, algunos creyeron que ella había sido manipulada por mí. La complejidad afectiva dejó heridas a ambos lados. Rodrigo, por su parte, se fracturó. Perdió su posición en el trabajo tras una investigación seria que evidenció irregularidades y conflictos de interés. Su área lo miró con desconfianza, su jefe lo suspendió y, en la práctica, su red de seguridad se hizo transparente y quebradiza. ¿Fue suficiente? No. Las consecuencias reales llegaron además en el terreno personal, Rodrigo perdió amistades, su reputación profesional quedó dañada y hubo personas en su entorno que optaron por cortar lazos. En lo económico, la empresa inició un proceso para recuperar fondos y revisar sus gestiones. En lo emocional, la gente que lo había apoyado sin cuestionar su palabra se vio obligada a enfrentar su propio papel. Esa era la revancha que buscaba, que la verdad tuviera un impacto real y proporcional a la manipulación que había sufrido. La venganza, sin embargo, no fue un acto impulsivo y cruel, fue una búsqueda por equilibrio. Presentar las pruebas a su madre, a la empresa y a algunos amigos fue mi manera de restituir la verdad. No ingresé a la humillación pública gratuita. No escribí en redes un escarnio viral. Lo argumenté con documentos y con la calma de quien ya no está para ser arrancada emocionalmente. Eso fue lo que más lo descolocó, yo ya no reaccionaba con pánico, reaccionaba con estrategia. Rodrigo reaccionó de maneras previsibles, negó todo al principio, luego trató de negociar la versión de los hechos. ¿Podemos hablar? Podemos arreglar esto, me dijo en un mensaje frío. Le respondí con los documentos, con las fechas relativas, con la evidencia. Le ofrecí algo que él no esperaba, una posibilidad de reparar, pero sin mentiras ni teatro. Si quieres asumir lo que hiciste, esto puede cerrarse con menos daño para todos, le escribí. No lo hizo. Prefirió negarlo hasta el final. Esa negativa prolongó el dolor y la exposición. Mientras tanto, Mariana fue una roca. Me sostuvo en noches donde la soledad era punzante y cuando la vergüenza social me hacía querer desaparecer. Se sentó conmigo en entrevistas, habló con mi madre, y sin su impulso no habría habido una investigación interna que tuviera eco. Luis, por su parte, fue clave para abrir puertas administrativas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Su profesionalismo me permitió presentar los documentos a quienes tenían la autoridad real. Sin ellos, mi historia habría sido la de alguien consumida por la duda y la culpa. El giro que recontextualizó todo fue, quizás, lo más doloroso, su propia necesidad de control. Rodrigo no actuó por un solo motivo. Se veía impulsado por algo antiguo en él, la incapacidad de tolerar que las imperfecciones fueran visibles. Si él podía definir la versión oficial, entonces nunca sería señalado. Lo supe cuando, en una conversación más íntima de lo que cualquiera hubiera esperado, le escuché hablar con frialdad sobre proteger la imagen y evitar caos. No fue sorpresa, su construcción era tanto autoprotección como ataque.
Entender eso me permitió dejar de verlo como un monstruo incomprensible y empezar a verlo como un hombre con fallas que eligió herir para sobrevivir. Hubo momentos en los que mi venganza se volvió íntima, no busqué su humillación pública, pero sí reclamé mi verdad en voz alta. Le pedí a nuestros amigos que dijeran lo que sabían. Pedí a la familia que reenviara correos con la verdad. Y, cuando algunos dijeron no puedo meterme, respondí, entonces no me juzgues. Ese recalibrar de relaciones dejó un mapa claro, quien estuvo dispuesto a ser cómplice quedó señalado, quien dudó, escuchó y actuó quedó en otra posición. No todo se resolvió con una auditoría. La manera en que la gente me miraba y la forma en que la intimidad se había quebrado siguieron ahí. Me costó volver a confiar en conversaciones privadas, aprendí que la verdad puede ser moldeada por quien tenga mayor facilidad para hablar. Aprendí a no depender solo de la palabra ajena. Me rearmé con pruebas y límites. Con el tiempo, Rodrigo fue despedido. Pagó multas, entregó explicaciones a su empresa y varios amigos se distanciaron. Eva pidió disculpas públicas y trató de reparar lo irreparable. Algunas relaciones familiares quedaron fracturadas para siempre. No hubo un final redondo, porque la vida rara vez lo ofrece. Los efectos colaterales siguieron, hubo quienes me cuestionaron por qué no había hablado antes, como si las agresiones verbales y las pequeñas manipulaciones no fueran parte de un patrón que crece en silencio. Aprendí que el silencio no siempre es neutral, a veces es complicidad. La última conversación que tuvimos, Rodrigo y yo, fue sin espectadores. Estábamos en la misma sala donde años atrás habíamos festejado logros. Él intentó disculparse, no supe controlarme, dijo. Agotada, le respondí, tus disculpas llegan tarde. No es por control, es por decisión. Su mirada cambió de arrogancia a derrota. No me alegro de verlo quebrado, pero tampoco quiero ser su contenedor de culpa. Me alejé con la convicción de que mi ventaja residía en mi coherencia y mi capacidad de actuar sin espectáculo. No hubo una moraleja cursi que escribir al final. Aprendí a rearmar mi red con menos gente pero más verdadera. Descubrí que el silencio de otros no es siempre neutral, a veces es el combustible que alimenta la mentira. Y entendí que la venganza puede ser sobria, devolver la verdad a quienes la esconden, sin voluntades de destrucción gratuita, pero con la firmeza de quien reclama lo suyo. Actualización, todavía hay ecos. Algunas personas que se alejaron hoy piden conversar, otras mantienen su distancia. Rodrigo intenta encontrar nuevos caminos laborales y la empresa sigue su proceso. Lo que no cambia es la cicatriz de haber sido señalada por alguien que se ocupó de escribir la historia y dejar que los demás la repitieran. Yo sigo reconstruyendo. Sigo teniendo noches en las que me pregunto cómo hubiera sido si alguien hubiera preguntado una simple cosa, Ana, ¿te escuchamos? Pero esa pregunta llegó tarde. El silencio de los demás fue la prueba más cruel, y enfrentar sus consecuencias me enseñó a proteger mi verdad con más cuidado. No busco perdón ni vengosas pintorescas. Quiero que mi historia exista como aviso y como testimonio, que no siempre el que parece más conmovedor tiene la verdad. Que a veces la voz más dulce es la que te corta. Y que la complicidad del silencio puede ser tan dañina como la mentira más descarada. La venganza que elegí fue restaurar mi identidad con hechos, no con furia. Aprendí que eso, a veces, es más devastador que cualquier escándalo.